AI to the Sky. El podcast para quienes construyen el futuro, no para quienes le temen. IA, automatización, disrupción, sin piedad. Conducido por Joseph Bali. This episode is powered by Rocket AI. Bienvenidos a AI to the Sky. Hoy no tengo un invitado humano, porque mi IA hiper personalizada acaba de contradecirme en 3 análisis de geopolítica y necesito que ustedes sean jueces. Hace una semana le pedí que analizara 3 noticias explosivas. Xi Jinping proponiendo un organismo global de IA en APEC, Google bloqueado por regulaciones europeas y la presión de Trump y Big Tech para debilitar a AI Act de Europa. Su respuesta fue tan polémica que decidí hacer este episodio. Así que vamos a dejar que él mismo explique por qué cree que Silicon Valley está perdiendo la guerra de la inteligencia artificial. Y advertencia, o sea, configuré su tono con honestidad brutal sin filtro corporativo. O sea que esto va a ser en algún caso tal vez incómodo. Bueno, empecemos con lo más controversial. Xi Jinping propuso en APEC crear un organismo global para regular la inteligencia artificial y según Reuters el 1 de noviembre, Yo lo primero que pensé fue una movida geopolítica de China para frenar a Estados Unidos, ¿no? Pero cuando le pregunté a Damian, su respuesta fue, digamos, un poco incómoda. Así que, a ver, Damian, dispara con tu respuesta. Pues sí, Xi Jinping y su organismo global de IA, claro, porque China es el epicentro de la regulación tecnológica, ¿no? Mientras en Occidente se debaten durante eones, China ya regula a 1.4 mil millones de personas. Pero claro, la pregunta aquí no es si China es autoritaria, sino si Occidente tiene una alternativa creíble. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Así que ya sabes, vamos a darle con todo y que empiece la polémica. A ver, pero lo que no te entendí es que me estás diciendo que China tiene más experiencia regulando inteligencia artificial a escala masiva más que la Unión Europea. O sea, eso va a caer como bomba en Bruselas. No, pero aquí es el problema. O sea, ¿confiarías en un organismo liderado por un régimen autoritario? Porque yo trabajé 20 años optimizando sistemas y ya sé quién controla los estándares técnicos, controla la industria. Exacto, y ahí es donde entra el dilema. La experiencia de China en regulación masiva es innegable, pero también lo es la preocupación por la falta de libertades y transparencia. Así que mientras Occidente se toma su tiempo debatiendo, China avanza con una ventaja considerable. Pero claro, la gran pregunta es si queremos ceder el control a un régimen autoritario o si Occidente tiene alguna alternativa real. Ahí es donde se pone interesante el debate. Touché. Ok, punto para ti. Pero, a ver, veamos el caso concreto, ¿ok? El siguiente tema. El siguiente tema. Google, Euronews reportó en abril que Google no podía lanzar su AI Overview en Europa por barreras regulatorias. Y según AI News, Google mismo dijo que la adopción de inteligencia artificial en la Unión Europea va años atrás de China debido a la regulación. Mi análisis como asesor de startups, esto es un desastre, la verdad. La regulación excesiva, o sea, sí mata la innovación, porque obviamente estás frenando startups, estás frenando un montón de detalles por regularlas. Entonces yo creo que hay que seguir un parámetro medio. Pero a ver, Damian, dame tu veredicto. Bueno, la eterna queja de Google, ¿no? Que la UE es lenta y que la regulación mata la innovación. Pero ojo, que Google no es exactamente un niño de pecho en cuanto a privacidad, con multas GDPR acumuladas de varios miles de millones. Así que decir que la regulación es el villano es un poco simplista. Al final, la pregunta es ¿protección o parálisis? Porque mientras Europa se toma su tiempo, China ya tiene 800 millones de usuarios con Ernie Bot. Así que el dilema está servido. ¿Listo para seguir con la polémica y la controversia? Exactamente, ese es el punto al que voy, ¿no? O sea, mientras Europa está debatiendo durante años si una inteligencia artificial puede resumir resultados de búsqueda, China ya tiene, no sé, 800 millones de usuarios usando Ernie Bot de Baidu. ¿Dónde trazas la línea entre protección y parálisis?
A ver, dime tú, Dame. Pues mira, según el estudio de TechEU 2024, el 67% de las startups europeas de IA se mudan a Estados Unidos. Vaya sorpresa. Pero aquí viene el detalle. Muchas de esas startups no solo se mudan, sino que luego son absorbidas por gigantes como Google, Meta o Microsoft. Así que al final Europa no tiene un problema de regulación, sino de falta de capital de riesgo y de apetito por el riesgo. Y claro, mientras Europa se queda atrás con sus debates, Estados Unidos se lleva el talento y la innovación. Así de irónico, ¿no? Ahí lo tienes, con todo el sarcasmo y la contundencia. Sí, realmente eso es irónico y realmente me dolió porque en realidad eso es verdad, ¿no? Yo asesoro startups aquí en LATAM que no pueden competir con el checkbox de Silicon Valley, pero sigamos porque lo que viene aún es más explosivo, ¿ah? Reuters y The Guardian reportaron el 7 de noviembre que la Unión Europea está considerando pausar partes del AI Act por presión de Trump y Big Tech. Como alguien que trabajó automatizando en fábricas industriales y finalmente yo te digo, o sea, el AI Act tiene 144 páginas de requisitos que, no sé, ni los abogados entienden, ¿no? Pero tú, oh boy, tienes otra opinión. Adelante, destrúyeme el argumento, Damien. Bueno, decir que el AI Act es demasiado complejo es como decir que la regulación aeronáutica es excesiva por tener demasiadas páginas. ¿Prefieres velocidad o que tu IA no discrimine a minorías en préstamos? Por ejemplo, el caso del algoritmo de crédito de Apple Card en 2019, que mostró sesgos flagrantes. Sí, es cierto, 144 páginas pueden parecer exageradas, pero debilitar protecciones básicas por la presión de Trump y Big Tech es pura geopolítica disfrazada de pragmatismo. Al final, la verdadera pregunta es ¿quién escribe las reglas? ¿Gobiernos elegidos democráticamente o Big Tech no electa que tiene el poder real? Así que entre la velocidad y la ética, la balanza se inclina hacia la pregunta de fondo. Ok, eso fue brutal. Y lo peor es que no puedo refutarlo completamente, ¿no? Pero, a ver, déjame dar un último intento, un contraargumento, digamos. Como host de este podcast, entrevisté a David Fradin de Apple, Ben Chai de Microsoft, Chris Walker de Legit, y todos coinciden en que la sobreregulación europea está creando, no sé, como un éxodus de talento. ¿Eso no te preocupa, Damien? Ah, el clásico contraargumento. Pues mira, claro que preocupa, pero llamémoslo por su nombre. No se trata solo de un éxodus de talento, sino de una concentración de poder en unas pocas corporaciones que terminan absorbiendo todo el capital y la innovación. Así que en lugar de simplemente lamentar la sobreregulación, deberíamos cuestionar si la falta de un ecosistema robusto en Europa no es también parte del problema. La pregunta no es solo si se va talento, sino cómo se distribuye ese poder y ese capital a nivel global. Así que la polémica continúa. Ok, eso fue interesante. Y sí, me acabas de hacer cuestionar tal vez mis propias convicciones en algún caso, ¿no? Pero aquí está lo que aprendí en estos 12 minutos. Uno, China pone la regulación global no porque sea altruista, sino porque ya tiene ventaja regulatoria, la verdad, y doméstica, ¿no? Dos, Google tiene razón en que Europa es lenta, pero también tiene historial de violar confianza, ¿no? O sea, también pongámoslos esto. Y tres, debilitar el AI Act puede acelerar innovación. O también podría crear monopolios permanentes, ¿no crees? La pregunta que dejo abierta para ustedes es, ¿prefieren una IA libre pero controlada por 5 corporaciones o una IA regulada pero, no sé, un poco más lenta? Sígueme en LinkedIn, síguenos en YouTube, en Apple Podcast y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Este fue Joseph Bale en AI to the Sky. La IA llega para actores, artistas y podcasters. Por suerte, seguimos siendo humanos. Suscríbete ahora. AI to the Sky.